hecho para sumarnos como industria de autopartes a la postura antes ya expuesta tanto por el ingeniero Guillermo Rosales como Fausto Cuevas en materia de vehículos de contrabando. Y bien, ahora vamos a pasar con lo que corresponde pues ya en materia de autopartes, pero antes me gustaría ponerles en pantalla esta gráfica que nos muestra, esta lámina que nos muestra pues justamente cuál es la importancia del sector automotor mexicano para la economía de nuestro país, para las familias que dependemos de este importante sector. Vean en la línea superior color verde está la balanza positiva del sector automotor con más de 85,000 millones de dólares, lo que representa el sector automotriz mexicano, seguido pues por las transferencias netas, es decir, la entrada de divisas con 51,000 millones, luego balanza turística 11,000 y pues el petróleo vemos que está teniendo un mal momento. Entonces, si los juntamos, pues todavía apenas nos están llegando, es decir, el sector automotor mexicano pues es más que la entrada por divisas, más que la balanza turística y más que la balanza de productos petroleros. Esta es la importancia del sector, por eso hay que cuidar mucho a este importante sector del cual dependemos pues más de 1 millón de familias mexicanas. Y bien, ahora seguimos en materia de autopartes. El reporte general, pues en específico lo que vemos es pues ya esta línea del tiempo durante los últimos 11 años, cómo se ha venido comportando la producción de autopartes, ¿no? Y que pues ahora para este 2022 hemos hecho un nuevo ajuste para incrementar todavía un poco más el tema del cierre de producción de autopartes para este 2022, el cual pues supera los 102,000 millones de dólares y que justamente pues ya lo habíamos pronosticado hace algunos meses, ¿no? Que iba a ocurrir esto, es decir, es un incremento del 7,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, pero aquí además le estamos poniendo los siguientes 2 años. Es decir, para 2023, mismos periodos, estamos estimando un cierre de más de 103,000 millones de dólares. Aquí tendremos un incremento del 1,18% en comparación de este año 2022. Y para 2024 tendremos pues cifras que ya están rondando los 104,000 millones de dólares, es decir, solamente un incremento del 0,75% en comparación con el año anterior, es decir, con 2023. Cifras muy importantes, muy alentadoras, que esto pues prácticamente hace una brecha más grande con nuestro pues competidor, quien recientemente pues lo pasamos, que es Alemania, que les puedo decir que Alemania va a tener un cierre de producción para este 2022 aproximado de 94,000 millones. Entonces vean, 94,000 millones de Alemania contra 102,000 millones de México. Entonces va creciendo esta brecha en cifras muy importantes. Ahora lo que llevamos pues de estos pues 4 meses del año en comparativo con 2019, 2020, 2021 y aquí lo que llevamos de 2022, es decir, tenemos una producción estimada de poco más de 8,000 millones de dólares de producción mensual, ¿no? Esto es lo que actualmente pues llevamos de enero a abril, más de 34,000 millones de dólares, es decir, un incremento del 7,5% en comparativo con años anteriores. Como lo hemos reportado aquí, pues en la parte de los estados, quienes juegan un rol muy importante son pues básicamente 3 zonas geográficas: norte, bajío y centro. Es como se conforma el sector automotor aquí en nuestro país. En estas zonas, principalmente la zona norte tiene pues el 52,1% del total de la producción que se hace en nuestro país, liderado por Coahuila, seguido por Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora y Baja California, con los porcentajes ahí mencionados.
Y ahora bien, la parte de Bajío y Centro, pues tenemos que lo encabeza pues Guanajuato, ¿no? Con el 11.5%, Querétaro 6.8%, Estado de México 6.4%, Puebla 5.8%, San Luis Potosí, que nos preguntaban mucho por este dato, es el 5.3%, y el resto de los estados se ha mantenido pues así, y vemos pues cómo siguen todavía en la parte de tanto Guanajuato como Nuevo León, pues disputando esas, pero se ha mantenido durante los últimos meses el estado de Nuevo León como tercer productor a nivel nacional. Y ahora esta lámina que ven en su pantalla, aquí les ponemos las exportaciones. Ya vimos la parte de los estados, quiénes son los principales estados productores, ¿no? El ranking, y ahora vemos los principales estados exportadores, que esto es muy importante. Por ejemplo, en el caso de Coahuila, si bien sí es el primer productor a nivel nacional de autopartes, también es el principal exportador. Pero aquí vean, por ejemplo, en el caso del segundo lugar es Guanajuato, ¿no? O sea, aquí vemos Chihuahua como segundo productor a nivel nacional de autopartes, ¿no? Chihuahua el segundo productor, pero eso no significa que sea el segundo exportador también. Aquí, como lo vemos, el segundo estado que mayor exporta autopartes es el estado de Guanajuato, el tercero Nuevo León, cuarto Chihuahua y quinto Puebla. Estos son los principales estados exportadores. ¿Ok? Cifras muy importantes que vale la pena destacar. ¿Cómo vamos en la parte de la producción de autopartes en Norteamérica? Va una tendencia a la alza muy sana, con Estados Unidos encabezando con cifras de 346,000 millones de dólares. Pronósticos, repito, al cierre de este año, lo que resta lo veremos en las siguientes conferencias de prensa. México, como ya lo mencionamos, más de 102,000 millones de dólares. Canadá, 29,000, casi 30,000 millones de dólares. Entonces, esta producción que se ve en la zona NAFTA ha sido muy importante, y que más adelante les explicaré el tema de que pues ya es el segundo aniversario del TEMEC, y el por qué estas cifras que ven actualmente, que ven en este momento en su pantalla, pues tiene que ver mucho con la entrada en vigor del TEMEC, que ya se cumple, que ya el pasado 1 de julio se cumplieron 2 años de su entrada en vigor. Aparte del empleo, cerramos 2022 con 877,000 empleos directos para la industria de autopartes, es decir, esto significa un incremento del 4.9% en comparación del mismo periodo de del año anterior. Entonces, vemos también como no solamente la parte del incremento de la producción, sino también la parte de los empleos. Estamos teniendo un crecimiento muy significativo, que es casi del 5% para el cierre de este 2022. Ahora bien, en cuanto a el tema de la venta de los vehículos en Estados Unidos, perdón, estamos hablando que se están manteniendo los 13.6 millones, ¿no? Es decir, en este ya último semestre de 2022, lo que estamos pronosticando es que quede todavía, tal vez quede un poquito más elevado, los 13.9 millones de vehículos para el cierre de este 2022, pero lo importante de todo esto es que pues se está manteniendo bien, ¿no? Si bien tuvimos pues muy favorable el primer semestre, en el segundo semestre de este 2022 lo tenemos conservador, pero muy estable, que eso es lo importante. Ahora bien, ¿cómo andamos en la parte de las exportaciones? En la parte de exportaciones y de las importaciones que estamos realizando en el sector de autopartes, pues vemos que principalmente la estamos mandando a Estados Unidos. Estamos hablando únicamente en el periodo de enero a abril de este 2022, mandando a Estados Unidos poco más de 24,000 millones de dólares. Esto es el equivalente al 88.8% del total de las exportaciones que realizamos
al mundo. En segundo lugar, pues está Canadá con 580,000 millones de dólares. 580 millones de dólares, perdón, que esto es equivalente al 2.1%, seguido por Brasil con 394 millones de dólares, equivalente al 1.4%, Japón 281 millones de dólares, y a China también muy importante que mandamos pues algunas piezas de repuesto, no es de equipo original, son piezas de repuesto que mandamos a China con un valor de 225 millones de dólares. En cuanto a importaciones, pues también, como ustedes lo saben, estamos muy integrados con la parte de Norteamérica, específicamente Estados Unidos y Canadá. Por lo tanto, también, pues estos países son importantes, principalmente Estados Unidos, que es nuestro principal cliente, pero también es nuestro principal proveedor en lo que se refiere a materias primas y a componentes para la fabricación de autopartes, quien pues de enero a abril pues tenemos una importación superior a los 10,000 millones de dólares, lo que equivale pues a más del 54.1% del total de las importaciones que hemos realizado en lo que va de este año, es decir, en los primeros meses de enero a abril, seguido por China, que aquí es importante, hemos estado siguiendo muy de cerca a China y ha estado pues importante a la baja en cuanto a las importaciones del sector automotor en particular. Ha disminuido muchísimo y eso pues prácticamente se lo debemos a la entrada en vigor del TEME con las reglas de origen. Entonces vemos a China como sigue siendo nuestro segundo proveedor en cuanto a componentes y materias primas se refiere, con el 13.3%, seguido por Japón con el 6.8%, y Corea del Sur 5.7%. Eso es lo que corresponde a importaciones y exportaciones. Ahora bien, en su pantalla pueden ver pues principalmente las partes que estamos exportando, ¿no? Y que estamos hablando también de enero a abril de este 2022, principalmente arneses, que estamos pues mandando más de 3.280 millones de dólares en exportación, principalmente a Estados Unidos, partes troqueladas, asientos y sus partes, cajas de cambio y sus partes, mecanismos de freno y otros partes más. Pero también, ¿qué es lo que estamos importando? Pues prácticamente los componentes para la fabricación de las autopartes que estamos exportando, como lo son las partes troqueladas, ¿no? Que es lo principal que estamos importando de componentes. También los componentes para las cajas de cambio, componentes para car audio, motores de combustión interna, y esto hacemos mucho referencia a la parte de vehículos premium o motores turbo, donde no se tiene una fabricación aquí en México, componentes para arneses, componentes para frenos, ¿no? Entonces, si se fijan, pues prácticamente lo que importamos son componentes, materias para la fabricación de autopartes. Gráfica muy importante, cómo nos destacamos y cómo el abismo entre el primer y segundo proveedor de Estados Unidos cada día crece más, y aquí en esta gráfica lo pueden ver claramente cómo Estados Unidos está importando casi el 39%, pues yo diría casi el 40% del total de sus importaciones provienen de México, en comparación con China, que solamente le importa el 9.5% del total de sus importaciones. Entonces, esta cifra es muy importante porque eso también tiene que ver pues justamente con la alineación y la consolidación del bloque NAFTA, Canadá, Estados Unidos y México, y que cada vez crece más esta brecha, es decir, Estados Unidos está dejando, al igual que México, dejando de importar piezas y componentes de China para comprarlos específicamente en México, que esa es por eso ponemos ahora es nada más estas dos, porque justamente lo que está reduciendo China es lo que está ganando México. Entonces, lo que está dejando de importar Estados Unidos se lo está comprando a México. Por eso es tan importante esta cifra, y que sin lugar a dudas, pues estamos muy, muy consolidados con ser el principal proveedor
de autopartes para Estados Unidos. Ahora vemos la parte de la afectación de los semiconductores a nivel mundial. Pues estamos hablando pues ya del tercer cuarto para este 2022 con una afectación en el mundo de casi 2 millones de unidades que se han visto afectadas. Sin embargo, hacemos el comparativo de enero a junio de este año con el mismo periodo de 2021, vamos a ver que tenemos un decremento del 51%, es decir, la afectación ya no es tanta si hacemos el comparativo que en 2021, que de enero a junio, pues ya estábamos rondando, ya estamos superando los 4 millones de unidades afectadas y que para este año, lo que llevamos de este año, enero a junio, pues tenemos 1.9 millones de vehículos afectados. Ahora bien, en lo que compete a la zona de Norteamérica, pues vemos que también, pues ya para este tercer cuarto, tenemos una afectación de 426,000 unidades que se han visto afectadas y que realmente esto también es muy significativo porque el comparativo que hacemos con el mismo periodo de enero a junio del año 2021, pues vemos que es más del 65% de disminución en la afectación, ¿no? Todavía tenemos la afectación y todavía lo hemos comentado, todavía tendremos en este año y yo creo que todavía dentro del primer trimestre del siguiente año 2023 todavía vamos a tener una afectación, pero aquí vemos y como le hemos estado dando puntual seguimiento y reportando, pues la afectación ha ido a la disminución, como lo es en este, pues ya tercer cuarto de 2022, con con un 65% menos de afectación en comparado con el año 2021 en los mismos periodos que comentábamos. ¿Cómo vamos con el tema de la guerra entre Ucrania y Rusia? ¿Cómo se han visto afectados pues, los materiales, los minerales para que, como ustedes lo saben, lo utilizamos mucho en la fabricación de autopartes? Por ejemplo, el litio, vemos que aumentó su precio un 24% y que si se fijan aquí en el fondo, tenemos cómo se ha comportado de 2017, de mayo de 2017 a junio de 2022. Aquí en el fondo vemos cómo va subiendo en mayo, baja en 2018, 2019 baja, 20, pero ya para junio de 2022 tenemos el pico elevado en el precio del litio y así con cada uno de los minerales que ven en su pantalla, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, en el caso de los catalizadores, aquí bien importante, cómo ha bajado un 13%. Entonces vemos cómo están subiendo, bajando todos los precios de los distintos minerales y materias primas. En el caso de, por ejemplo, aluminio, tenemos una baja del 10%, que eso es bien importante porque esto lo utilizamos principalmente para la fabricación de carrocerías, radiadores, ¿no? Lienzos, y es uno de los principales materias primas que utilizamos en la industria de autopartes. El níquel tenemos un incremento muy significativo que corresponde a más 25% del costo y que prácticamente el níquel lo utilizamos como la materia prima para las baterías de los vehículos. El hierro ha bajado un 3%, el cobre ha subido un 5%, que esto pues es básico para el tema de la fabricación de los arneses. Tenemos parte del platino, como ha subido poco, 0.4%, pero ha subido, tiene un incremento y que prácticamente el platino lo utilizamos para la fabricación de los catalizadores. El plomo ha bajado, que también lo utilizamos en las baterías, ha bajado un 4%. Entonces vemos cómo suben y esto es bien importante seguirlo y que así lo hacemos puntualmente y que se los compartimos mes a mes porque todos estos minerales y estas materias primas se mueven mes con mes, día a día se están moviendo. Entonces, eso es lo que pues también nos va a decir el rumbo que está tomando parte de los costos que lleva
que significa tener una guerra. Hablando del segundo aniversario de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, y que pues ya se celebró este pasado 1 de julio, vamos a ver cuál es la importancia, cuáles son los resultados. Como ustedes saben, en el anterior NAFTA, llamado NAFTA, pues solamente existía una regla de origen para el sector automotor, tanto para vehículos ligeros, vehículos pesados y autopartes, y con la entrada en vigor del TEMEC, pues ya existen 4 reglas para vehículos pesados, 4 reglas para vehículos ligeros y solamente una regla de origen para el caso de las autopartes, pero nos vamos a concentrar específicamente en las áreas de oportunidad y lo que hemos visto en cuanto a lo que nos ha dejado el TEMEC, pues oportunidades muy importantes. Como lo mencionaba, en el caso de los vehículos ligeros, pues se incrementó el valor de contenido regional del 62.5% a 75%. Es decir, aquí es una oportunidad muy importante y que para el próximo año tendremos ya el último corte, es decir, esto 12.5% que se aumenta en el caso de los vehículos ligeros, pues es a 3 años contados a partir de la entrada en vigor del TEMEC. Es decir, queda un corte más, un incremento más de hacer para alcanzar el 75% para aquellos que no se sumaron al caso de el sistema alternativo, aquellos que sí tendrán un 10% para continuar 2 años más, pero específicamente son las oportunidades. En el caso de los vehículos pesados todavía se tiene pues hasta 5 años más, es decir, de 60 a 70 años pasa de valor de contenido regional en 7 años. Y eso es muy importante porque veremos todavía 5 años más de continuas inversiones en nuestro país y oportunidades de crecimiento, particularmente de abastecer o de sustituir esas importaciones que se hacen de terceros países para comprarlos en la región, pero específicamente en nuestro país. En el caso de las autopartes, pues tenemos que se formaron 3 categorías, las core parts, que pasan de 60 a 75%, igual en el mismo lapso de los 3 años contados a partir de la entrada en vigor del TEMEC, es decir, nos queda un año más para alcanzar el 75%. Caso de las principales pasan de 60 a 70%, y por último las partes denominadas complementarias que pasan de 60 a 65%, y que también tendremos último corte en julio del próximo año. Y pues prácticamente estas son las oportunidades, es decir, caso de autopartes tenemos una oportunidad del 15, 10 y el 5% para sustituir aquellas componentes y materias primas que importamos de terceros países para poderlos comprar en la región. ¿Cuál es la oportunidad que se ha tenido? Simplemente estamos hablando para el cierre de 2021, como zona NAFTA, es decir, las importaciones de Canadá, de Estados Unidos y México, nada más de Asia, tuvimos al cierre de 2021 más de 76,000 millones de dólares en importaciones, ¿no? De Asia, nada más. Y en el caso de las importaciones de Europa, de los 3 países, pues sumamos más de 17,000 millones de dólares, lo que nos da una cifra, un gran total de más de 93,000 millones de dólares, que esa es justamente la oportunidad que se tiene para poder sustituir pues, esas importaciones de terceros países y estos 93,000 millones de dólares para que se sumen a la cadena de proveedores de la industria mexicana de autopartes. Entonces, vemos cómo todavía tenemos un techo muy importante para crecer, porque vean, son los 93,000 millones de dólares, pero ahorita les comento las inversiones. Les vamos a poner estas tablas también para que vean los tiempos en los cuales se tienen que alcanzar los valores de contenido regional totales 75, 70 y en el caso de autopartes 75, 70 y 65%, que aquí están. Pero vean, la inversión extranjera directa que se ha visto desde 2019, porque estamos hablando que para la entrada en vigor ya se tenía que haber tenido un aumento
en el valor de contenido regional de los vehículos, camiones y de las autopartes. Entonces, esto significa que las inversiones tienen que haber sido realizadas por lo menos un año antes de la entrada en vigor del TEMEC, por eso ponemos 2019, 2020, 2021, y que estas son, vean nada más, de Estados Unidos, pues prácticamente lo que tenemos son más de 4,000 millones de dólares en inversiones que se han realizado en nuestro país por concepto del TEMEC, y de Alemania, de Japón, de Canadá, de España, de Corea del Sur. Es decir, estos países eran los que anteriormente también abastecían de componentes a nuestro país, y que pues se han tenido que venir a invertir a México para poder continuar pues justamente formando parte de la cadena de proveedores de la industria automotriz de México, para darnos un total de más de 10,000 millones de dólares, lo que se ha invertido por concepto del NAFTA. Esto es de 2019 a 2021, pero ahora lo que llevamos en este primer cuarto de 2022, pues vemos que las cifras pues son muy alentadoras, con más de 542,000 millones de dólares, 542 millones, perdón, de dólares, ¿no? Vemos a Estados Unidos con una inversión de 438 millones de dólares, Alemania con 43 millones de dólares, España 38 millones, Corea 14 millones de dólares y Francia 9 millones de dólares. Estas son las inversiones extranjeras en el primer cuarto que se han dado en nuestro país por motivos del TEMEC, principalmente. ¿A dónde se han ido esas inversiones que se han realizado? Pues estamos hablando igual, en el mismo periodo de este año, es decir, del primer cuarto, pues prácticamente a Nuevo León el 30%, Chihuahua 29%, Guanajuato 10%, Coahuila 7,9%, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Ciudad de México 3,9%, Aguascalientes 2% y el resto que es el 3%. A estos estados y con esos porcentajes se ha ido esa inversión extranjera directa. Y bien, ya para finalizar nuestra presentación, les dejo un anuncio muy importante, ya que la próxima semana pues tendremos en el Centro City Banamex la exposición más grande de América Latina en cuanto a autopartes se refiere. Esto es la INAPACE Automecánica 2022, que la llevaremos a cabo del 13 al 15 de julio de este año, es decir, la próxima semana, Centro City Banamex, donde prácticamente estamos contando con más de 30,000 asistentes, que está representado por poco más de 30 países, así que es muy importante. Tenemos distintos pabellones de países que conforman esta importante feria, y algo muy importante destacar, que no solamente es la feria más grande de autopartes de América Latina, sino que también contamos con una nueva edición, un nuevo foro, el Foro del Futuro, donde tendremos a los principales expositores del mercado de repuesto para tratar los principales temas coyunturales en materia de aftermarket. Entonces, los esperamos. No se olviden, por favor, de ayudarnos a compartir esta información. Del 13 al 15 de julio, Centro City Banamex, INAPACE Automecánica, la feria más grande de América Latina en cuanto a autopartes se refiere. Los esperamos por allá. Y bien,